Muy bien. ¿Me hacen la presentación o avanzamos? Sí, sí, sí. Bien, doctor, en principio, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad académica cuando guste. Muy bien. Bueno, en el marco del diplomado de Derecho Comercial estamos viendo actividades propiamente aduaneras, ¿no? Obviamente esto tiene un marco de regulación específica y especial. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la normatividad andina, ¿no? Que evidentemente, como ustedes entenderán, siendo una actividad que trasciende las fronteras, debe ser regulado desde otras perspectivas también. Como quiera que esto es así, existe una serie de decisiones que toma la Comisión de la Comunidad Andina respecto a temas de valor en aduanas y mercancías importadas. Entenderán ustedes que esto de entrada tiene una base legal, ¿no? Que evidentemente pone un marco, ¿no? O delimita de la perspectiva básicamente de lo que implica la regulación aduanera, y esto obviamente tiene que verse desde esa óptica, ¿no? Para los efectos de la valoración aduanera, los países miembros de la comunidad andina, porque tiene que esto estar dentro pues de una, obviamente de una óptica de una adherencia que puede haber entre los países miembros adscritos a esta comunidad andina, debe regirse o se regirán por lo dispuesto en el texto de acuerdo a lo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, ¿no? En adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMS, Organización Mundial del Comercio, anexo a esta decisión. Por la presente decisión y su reglamento comunitario, que al efecto se adopte mediante una resolución de la Secretaría General. Bueno, evidentemente esto es una suerte de establecer una base normativa que comience a dar una dirección o un direccionamiento sobre las circunstancias que estas conllevan, ¿no? Obviamente, hablar sobre temas de normatividad andina tiene que tener pues, una suerte de parámetros o de aspectos que están vinculados con estos factores, ¿no? Otro rol fundamental que debe haber del contexto pues, de la normatividad andina es la determinación del valor en aduana. El valor en aduana que obviamente implica que las mercancías importadas y su valor será determinado de conformidad con los métodos establecidos en el artículo 1 al 7, ¿no? Evidentemente existen algunos métodos que vamos a ver ahorita, ¿no? Sobre valoración de la OMS y sus respectivas notas interpretativas, teniendo en cuenta que los lineamientos generales del mismo acuerdo de la presente decisión y su reglamento. Entonces, el valor en aduana de estas mercancías importadas se rige, se, se debe ver desde esa óptica, siempre en un marco normativo que dé los lineamientos que, como mencionábamos, a los efectos de poder ubicarnos en un contexto de real base jurídica. Esto trae como consecuencia eh, analizar ciertos métodos para determinar el valor en aduana, ¿no? Esto es importante, porque si lo que se quiere es, en alguna medida, verse de la óptica más jurídica, el tema del valor de la aduana tiene que necesariamente enlazarse o entrelazarse a través de unos métodos que vamos a ver a continuación, métodos también que vamos a comentar. Métodos para determinar el valor en aduana. Obviamente todo esto tiene que ir de conformidad con lo establecido en el acuerdo sobre la valoración de la OMS, ¿no? OMC. La OMC
que no es otra cosa que el Organismo Mundial de Comercio, ¿no? Y que a su vez establece los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación. Estos son los siguientes. En primer lugar, tenemos el método 1, que es el valor de transacción de las mercancías importadas. Esto obviamente tiene mucho que ver con algunos factores que tienen que obligatoriamente verse sobre la base de una operación, ¿no? Entre un lado y el otro que finalmente termine en una transacción, sobre todo sobre la base de mercancías importadas, que es lo que atañe al tema, ¿no? Eso tiene que verse como un primer método, valor de la transacción de las mercancías importadas. Es importante que, valga la redundancia, que esto se vea desde esa óptica porque de esa manera se va a tener en consideración cuáles son algunos aspectos que están vinculados con estos temas. Un segundo método es el valor de las transacciones de mercancías idénticas. Nótense, hay obviamente mercancías que tienen cierta similitud y que responden a una misma naturaleza, ¿no? Mercancías que por su elaboración o por su contexto tienen pues están en igualdad de circunstancias, ¿no? Por eso que va a haber un valor de transacción de mercancías idénticas. Como también habrá un valor de transacción de mercancías similares, ¿no? Una cosa es que sea idénticas, tenemos dos productos que tienen una misma conformación, y mercancías similares son aquellas que en cierta medida tienen una misma apariencia, pero que en esencia no son lo mismo. De eso podría hablarse en muchos productos. Por eso que lo que se debe determinar ahí es claramente cuál es la diferencia entre mercancías idénticas y mercancías similares. Ya hemos dicho, las mercancías idénticas son aquellas que tienen igualdad de naturaleza, que están en igualdad de condiciones para su estructura, su formación. Lo que sería, en cierta medida, las mercancías similares también, sobre una base de un contexto mucho más determinado. En la práctica hemos visto que hay mucha confusión respecto a la diferenciación o establecer una diferencia entre mercancías idénticas y mercancías similares. Lo digo esto porque hemos tenido la oportunidad pues, de establecer algún informe legal sobre el contexto que refiere de las mercancías que están en un proceso de valoración o transacción. No será lo mismo pues las transacciones entre dos mercancías que tienen una igualdad de naturaleza a lo que podría implicar una mercancía que están en similares circunstancias. Eso evidentemente sobre un contexto de tener en consideración ciertos métodos. Otro método interesante es el método del valor deductivo. Deductivo que pasa por dar un aproximado en el contexto pues de las implicancias del valor que pueda tener la mercancía. En este contexto nosotros tenemos que entender o saber cuál es la situación que se debe tener en consideración, ¿no? Porque el valor deductivo es sobre la base de un aproximado, ¿no? Sobre la base de una tentativa o sobre la base de una oscilación. El valor deductivo siempre y en buena cuenta debe estar bajo ese criterio. Un criterio que a todas luces debe ser visto y analizado desde esa valoración. Nótese los métodos que establece la normatividad andina
para el valor de las aduanas tienen sus propias características y sus propios itinerarios, ¿no? Evidentemente esto responde a un solo procedimiento, ¿no? Pero que debe verse también desde esta perspectiva como una subcalificación que tienen estos valores. El método de valor deductivo, como dije, consiste en una aproximación a las implicancias que puede tener estos temas, lo cual sería distinto al método del valor reconstruido. Un valor reconstruido que está sobre la base de también un aproximado, pero en la medida de que la mercancía no vaya a perecer, o que no vaya a tener algún un factor donde se tenga que dar un estimado, que es muy diferente a lo deductivo. Y el método de último recurso, que es básicamente ya dar un aproximado a la valoración pues, de una mercancía que es indeterminado su valor, y que no se sabe evidentemente cómo va a ser algunos aspectos, ¿no? Obviamente estos métodos tienen un orden de aplicación, ¿no? Que esto será regido por lo dispuesto en los acuerdos sobre valoración de la OMC, ¿no? Estos métodos que nosotros hemos descrito deben aplicarse en orden a lo que está indicado en el Organismo Mundial de Comercio, ¿no? Por eso es que se dice que el valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana. Nótese, ¿no? Es lo que hablábamos al inicio cuando explicábamos sobre los métodos de valoración. Y su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello. Entonces, todo eso debe verse desde esa perspectiva, desde esa óptica. Debe haber una prelación, debe haber una secuencia, debe haber un respeto sobre esta metodología que, que bien se tendrá a conocer. El valor de las transacciones de las mercancías importadas es la primera base, ¿no? Como se dice, la primera capa, la primera circunstancias en las cuales debe regirse este tipo de situaciones y deben de determinar el valor en la aduana. El orden de aplicación de los métodos señalados en estos numerales que hemos visto, ustedes pueden ver a través de este compartimento de pantalla, debemos decir que entre el 4 y el 5, ¿no? Pueden ser invertidos, es decir, el método deductivo con el reconstructivo pueden ser invertidos si lo solicita el importador y si así lo acepta la administración de aduana. Evidentemente tiene que haber un consenso, tiene que haber un consentimiento, tiene que haber una autorización, ¿no? Para que estas circunstancias se vean abiertamente descritas desde esa perspectiva. Por eso es que no solamente es el método, sino que tiene que haber un orden de aplicación de estos métodos. Dentro de la aplicación de estos métodos, nosotros podemos también mencionar que cuando se tratan de mercancías importadas u otras mercancías importadas idénticas o similares, hemos hablado también de esos métodos, no se vendan en el país de importación en el mismo estado en el que se importaron. El método previsto en el numeral 4, que vendría a ser el de valor deductivo, debe ser debe estar acorde con la decisión que aplicará la conformidad con lo señalado en el 5.2 del acuerdo de valoración de la OMC. Lo solicite o no el importador, teniendo en cuenta las disposiciones de las notas interpretativas del artículo 5 del acuerdo citado. Nótese que todo esto debe regirse o debe respetar un itinerario que debe a todas luces, tener en consideración la normatividad de lo que estamos en estos momentos refiriendo, ¿no? Y sobre todo,
debe respetarse lo aplicado por el artículo 5.2 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que es lo que estamos señalando. Todo esto, evidentemente, tiene que generar un gasto de entrega, ¿no? Un gasto de entrega que debe incluir algunos elementos en el valor de la aduana, ¿no? Lo que nosotros hemos descrito en cierta medida sobre los métodos tienen que ser garantizados a través, pues, de los gastos que se generan de transporte de las mercancías importadas y algunos gastos conexos al transporte de dichas mercancías hasta el puerto o lugar de importación. Para nadie es un secreto que los gastos de carga y descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de la importación, en el caso del seguro, formarán parte del valor de la aduana. Nótese todo lo que engloba, toda la importancia que tiene el valor de la aduana. No solamente es referirnos a ciertos métodos, sino también a todo un procedimiento que debe ir respetándose, que debe ir analizándose, que debe ir eh, observándose, ¿no? Y además debe tenerse en cuenta, porque todo lo que estamos hablando sobre el valor del transporte, de carga, descarga, manipulación ocasionadas por el transporte y algunas otras circunstancias vinculadas a este flete, si se cabe el término, ¿no? Debemos ser conscientes que forman parte del valor de la aduana. Ahora, hay algunos aspectos que no forman parte del valor a la aduana, como por ejemplo los gastos de descarga o manipulación en el lugar de importación del territorio aduanero de la comunidad andina, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Bueno, esto es algo un poco más complejo, pero que debe entenderse desde un punto de vista estrictamente técnico. Se dice que no formarán parte del valor en aduana los gastos de descarga y manipulación en el lugar de importación del territorio aduanero de la comunidad andina. Quiere decir que esto debe en alguna medida respetarse y observarse para que esté exento de cualquier gasto o valor de tasación de lo que estamos refiriendo, siempre y cuando se distinga de los gastos totales de transporte, que son situaciones totalmente diferentes con lo que estamos refiriendo anteriormente, ¿no? Ahora, si alguno de estos elementos resulta gratuito al comprador o al importador, se efectúe por los medios o servicios propios del mismo, no se hubiera causado, no estuviera debidamente soportado documentalmente, se incluirán en el valor de la aduana los gastos de entrega hasta el lugar de la importación. Nótese lo técnico que es y lo que pudiera dar una señal de ser muy engorroso. Pero es importante que esto quede muy claro y detallado y que se respete la formalidad, sobre todo de la normatividad, porque así se podrían evitar algunos inconvenientes desde el futuro, ¿no? Además, se tiene que calcular según los procedimientos y las tarifas o primas habitualmente aplicables para la misma modalidad de gasto que se trate. En ausencia de información acerca de estas tarifas o primas, se descartará el valor de la transacción y se valorará por los métodos siguientes señalados en el artículo 3 de esta decisión, ¿no? Entonces, nótese lo que posiblemente pudiera ser un dato estrictamente técnico, termina siendo obra de una normatividad que tiene que cumplirse con rigurosidad, porque de lo contrario esto podría, y lo digo con bastante énfasis, traer consecuencias negativas para algunas circunstancias que no están previstas en la presente norma y que por el valor de la aduana, de acuerdo a la normatividad andina, deben obligatoriamente analizarse. Ahora, es importante también el lugar de la importación. Nosotros estamos hablando de ajustes y aplicación de ajustes para los gastos de entrega, ¿no? Respecto a lo que estamos refiriéndonos en este momento, pero también se tiene que entender que para que hayan estos ajustes por los gastos, con independencia del régimen aduanero a que se sometía la mercancía, el lugar de importación es el lugar de introducción del territorio aduanero en la comunidad andina. Es decir, aquel en que la mercancía
deba ser sometida por primera vez a formalidades aduaneras. Nótese, ¿no? Hay toda una formalidad, una solemnidad, hay toda una situación que debemos de contemplar, referidas a esta recepción y control del documento de transporte en el momento de la venta. No se trata simplemente de una simple comercialización o transacción de mercancías, ya sean idénticas, ya sean importadas, ya sean similares, sino que además debe tenerse en cuenta dónde las mercancías comienzan a sufrir, ¿no?, el mecanismo de las formalidades propiamente dicho de la, del sistema aduanero. Por eso que es importante observarla desde esa perspectiva. Bien, existe también, luego de estos métodos y luego de haber hablado en cierta medida sobre la valoración de la aduana, cierta declaración, lo que se denomina como declaración andina del valor. Pero ¿qué cosa es la declaración andina del valor y el contenido? Porque es lo que detalla la norma desde esa perspectiva, ¿no? La declaración andina del valor es un documento soporte de la declaración en la aduana de las mercancías importadas. Nótese en un primer método. Este primer método es, como se dice, la apertura, la base, el inicio de las formalidades que debe tener la mercancía para una correspondiente valoración. Visto desde una perspectiva, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores que debemos ver sobre la base de un contenido mucho más elaborado. Entonces, si la declaración andina es un documento soporte de la declaración en la aduana de las mercancías importadas, además esta deben contener información referida a los elementos de hecho y circunstancias relativos a la transacción comercial de las mercancías importadas, que han determinado el valor de la aduana declarada, ¿no? Entonces, toda una formalidad, toda una solemnidad, toda una circunstancia donde nosotros debemos tener en claro muchos aspectos de orden técnico. Lo digo con algo de énfasis y de autoridad porque en la práctica nos hemos visto en la necesidad pues, de recurrir a informes legales sobre especialistas en temas aduaneros jurídicos o de derecho aduanero para que nos puedan despejar algunas dudas, ¿no? Porque nótese, no solamente es la mercancía importada, no solamente es la mercancía idéntica o similar, ¿no?, empleando algunos métodos deductivos, reductivos o construidos y como último recurso, sino que además debemos tener en cuenta que estamos bajo un marco jurídico relevante, importante, solemne, formal, que no va a dar pie a ubicarnos en las circunstancias que estamos nosotros analizando. Todo esto, cuando hablamos de la declaración andina de valor, evidentemente requiere de una exigencia. ¿Y la exigencia por parte de quién es? Por parte de las administraciones aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina, lo que referíamos al inicio con la base legal. Los administradores o las administraciones aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina exigirán al importador la declaración andina del valor, ¿no?, para la determinación del valor de aduana en las mercancías importadas, el funcionamiento y forma y se reglamentará mediante resolución de Secretaría General. Entonces, es importante la exigencia de la declaración andina del valor. No es solamente un documento que esté, que se forme de manera, que sea como parte integrante de la documentación, sino que además debe exigirse porque esto responde a circunstancias de la propia autoridad de administración de aduanas en países miembros, como hemos hablado de la Comunidad Andina. Ahora, para ello existe también una declaración simplificada,
declaración simplificada que debe también tener en cuenta ciertos menesteres. Ciertos menesteres que evidentemente tienen que ser analizados. Cuando hablamos de declaración simplificada, nos refiere básicamente a que las administraciones aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina podrán autorizar una declaración simplificada de una declaración del valor. Nótese, la declaración simplificada vendría a ser una subespecie de la declaración del valor cuando las circunstancias de las operaciones relativas a la importación así lo justifiquen o cuando así se disponga para la declaración en la aduana de las mercancías importadas, ¿no? Y esto trae a colección mencionar de que, obviamente, debe verse desde toda perspectiva. Las administraciones aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina podrán autorizar una declaración simplificada. Obviamente esto tendrá que ser como excepción, no como regla. Esto se da en la medida de un poco desburocratizar el sistema aduanero para los efectos de que se pueda entender con mayor exactitud estos temas. Las administraciones aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina podrán autorizar una declaración simplificada de una declaración de valor cuando las circunstancias de las operaciones relativas a la importación así lo justifiquen, ¿no? Cuando hablamos de pedir una justificación, estamos hablando de una suerte de excepción, una suerte de circunstancias que así lo ameritan, ¿no? Las condiciones y los procedimientos serán desarrollados en la resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y este es un documento mucho más formal, que adopte la Declaración Andina del Valor, ¿no? Obviamente todo esto tiene que estar debidamente documentado, debidamente materializado y formalizado, ¿no?, en lo que respecta a la realización, pues, de la valoración de la aduana. Sobre todo para la declaración en aduana de las mercancías importadas. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en una circunstancia de la declaración andina de valor? Evidentemente esto tiene que pasar por una elaboración, una firma y una presentación. Nótese la secuencia normal y natural que puede tener cualquier documento que revista algo de formalidad. La declaración andina del valor deberá ser elaborada y firmada por el importador o comprador de la mercancía, en principio. Y cuando la legislación nacional del país miembro así lo disponga por su representante legal o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre. Volvemos al plano de la formalidad, volvemos al plano de las circunstancias eh, eh, sobre la base de una situación mucho más compleja, y obviamente esta situación debe verse desde esta perspectiva y óptica, ¿no? Esto obviamente hay que resaltarlo, esto hay que ponerlo de relieve porque se trataría, pues, de, con esta elaboración, firma y presentación, dar fe a una situación que es estrictamente solemne y que debe quedar registrado para los efectos de un archivamiento dentro del contexto de lo que estamos refiriendo. Entonces, esta declaración andina del valor deberá ser presentada ante la autoridad aduanera, de manera conjunta con la declaración en aduana de las mercancías importadas por el importador o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre, según lo establezca la legislación aduanera nacional. Entonces, no sé lo complejo que es en la práctica también el tema de la valorización de las mercancías, donde además debe tenerse en cuenta todos los métodos, todas las situaciones que de ella vayan
a emanar. Así que la declaración andina del valor deberá ser presentada ante la autoridad aduanera de manera conjunta con la declaración de la aduana de mercancías importadas. Obviamente, poniendo de relieve que esto debe ser por el importador o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre, según lo establezca la legislación aduanera nacional. Nótese hasta acá la elaboración, la declaración simplificada, exigencia de declaración de valor, lugar de importación, elementos a incluir, orden de aplicación de los métodos y la base legal que es fundamental y necesaria para poder seguir enlazándose bajo estos aspectos. Ahora, como correspondería, de acuerdo a los últimos tiempos, podría eventualmente existir una declaración electrónica. Una declaración electrónica que estaría como acorde con las nuevas realidades que además hoy en día están enmarcadas dentro de un contexto pues, de la naturaleza que estamos refiriéndonos en este instante. Esta declaración electrónica, ¿no?, también podrá presentarse ante la autoridad aduanera correspondiente mediante sistemas de transmisión electrónica de datos, de acuerdo con lo que se disponga en la legislación nacional. En este caso debe transmitirse toda la información a la que está referido en la presente decisión. La transmisión electrónica de la declaración andina del valor se hará de manera simultánea con la declaración en aduana de las mercancías importadas por el importador o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre, según lo establezca la legislación aduanera nacional. Insistimos y persistimos que cualquier factor que nosotros nos refiramos o vayamos sobre la base de una adecuada valorización debe seguir los lineamientos, debe seguir ciertas reglas, debe seguir cierta normatividad y debe seguir ciertas circunstancias que evidentemente deben ir acorde con la legislación y con las decisiones, evidentemente, emanadas de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La transmisión electrónica de la declaración andina del valor se hará de manera simultánea con la declaración en aduanas de las mercancías importadas por el importador o por quien esté autorizado. Estamos hablando de un representante debidamente formal, acreditado, vigente además, para hacerlo en su nombre, según lo establezca la legislación aduanera nacional. La declaración electrónica debe cumplir además con la certificación de la firma electrónica, según lo disponga la legislación aduanera nacional. Nótese toda la implicancia que tiene, incluso siendo la declaración electrónica de esa magnitud, debe cumplir además con la certificación de la firma electrónica según lo disponga la legislación aduanera nacional. Debe haber una certificación, debe haber una autorización, una validación de la fe que puede darse a través del documento electrónico para que éste, además, cumpla con lo establecido, ¿no?, y cumpla con lo señalado de acuerdo a ley, de acuerdo a la decisión. Porque eso es lo que nosotros, de eso más o menos se trata de estos aspectos, y que además deben tener en consideración estos factores. Otro punto importante que existe dentro del contexto de la normatividad andina aduanera es el tema de la responsabilidad, ¿no? Como en cualquier ordenamiento jurídico, como en cualquier situación donde debe tener una prevalencia
el tema de cuáles son los deberes que se deben cumplir por parte de los sujetos que se encuentran dentro de este contexto de la normatividad andina, es el tema de las responsabilidades. Y es por eso que se dice que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la presente decisión, porque son decisiones de la comunidad andina, quien elabora la firma de la Declaración Andina del Valor será responsable de, primero, veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en la Declaración del Valor. Evidentemente tiene que haber una veracidad, porque esto responde a criterios de donde la declaración tiene que ser una consecuencia de una serie de situaciones que van sobre la base de una buena fe. La veracidad como un factor vinculado con el tema de la buena fe debe ir en consonancia con lo que se da en la práctica. Y eso lo hemos mencionado en muchas ocasiones. La veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuran en la declaración del valor. No solamente tiene que ser veraz, existir, ser real, objetivo, palpable, sino que además tiene que haber una exactitud con lo que se detalle, con lo que se manifieste, con lo que se declare. Además de revestir cierta integridad de los elementos que figuren en la declaración del valor. Entonces, nótese la importancia que hay o que debe haber en estos factores para poder entender las responsabilidades que deben colegirse o desprenderse en el contexto de que si se declara de manera tergiversada y distorsionada cualquier hecho o procedimiento de orden aduanero, entonces tendría que, obviamente, estar sujeto quizás a una sanción posterior. Otro factor de las responsabilidades, o que atañe al tema de las responsabilidades, es la autenticidad de los documentos presentados en apoyo de estos elementos. Bueno, la autenticidad de los documentos presentados, y sobre todo en procedimientos tan formales como este aduanero, responden a criterios obviamente de circunstancias donde de falsear o de pretender sorprender a la autoridad con documentación que no corresponde a una realidad objetiva, no solo va a traer una consecuencia de esta naturaleza con el tema de las responsabilidades, sino que además esto podría ser pasible de una denuncia penal, ¿no? Denuncia penal que iría bajo el contexto del delito de fe pública. Distorsionar o tergiversar o no presentar un documento con cierta autenticidad da lugar a que hayan situaciones en las cuales no se puedan de ninguna manera tenerse por documentación que pueda formar parte de un procedimiento regular. Me refiero al tema de la valorización de las mercancías. Es por eso que dentro de las responsabilidades está la autenticidad. Autenticidad que quiere decir que la documentación que se presente sea realmente existente, sea realmente auténtico y que además sea un documento que se tenga en cuenta de que va a avalar un procedimiento tan formal como el que estamos nosotros detallando en esta noche. Otro tema de responsabilidad que está a cargo pues, de la autoridad o de quien presenta este tipo de documentación es que la presentación y suministro de toda información o documentos adicionales
necesarios para determinar el valor en la aduana de las mercancías sea, ¿no?, sea de carácter fidedigno. Y que además debe complementar, corroborar, contribuir y complementar, como hemos manifestado, para que el tema de la autenticidad y la veracidad se vea refrendado, o se vea bajo un contexto, pues, de, la, de las implicancias que puede tener eh, el tema del procedimiento de valor de la mercancía. Por eso es que la presentación y suministro de toda información debe ser con un grado de seriedad en concordancia con, como manifestado, la exactitud, la integridad, y que la documentación responda a criterios realmente objetivos y no subjetivos. Si hay un factor de vulnerar la responsabilidad que estamos mencionando, esto acarrea evidentemente una infracción. La infracción de lo dispuesto en este artículo será considerado como una falta administrativa sin perjuicio de lo que el efecto disponga las disposiciones comunitarias y nacionales sobre el control y fraude aduanero, ¿no? Evidentemente, si hablamos de fraude aduanero, estamos hablando ya de situaciones de orden delictivo, donde lo que acabo de mencionar tiene un parámetro o tiene un factor donde debemos señalar claramente cuáles son los criterios que se deben tener en consideración. Personalmente creo que no se debe alterar, no se puede falsear, no se puede eh, de ninguna manera pretender sorprender a la autoridad, ¿no? Eh, y evidentemente tenemos que nosotros considerar esos aspectos. En lo que a mí respecta, hablar de infracciones sobre la base de estos menesteres, debemos tenerlos muy, muy en consideración. La infracción de lo dispuesto, incluso esto lo hemos visto en la práctica cuando la documentación no reviste situaciones de autenticidad. Esto obviamente acarrea un factor donde, sin lugar a dudas, se deba tener en consideración por un tema incluso punitivo, donde además podrían haber ciertos matices donde el importador o el comprador pudieran estar en problemas de carácter penal. Ahora, existe en la práctica unos controles aduaneros. Son facultades de las aduanas de los países miembros de la Comunidad Andina. Estamos hablando de normatividad andina y eso evidentemente responde a esos criterios, donde debemos nosotros indicar cuáles son los aspectos. Facultad de las aduanas de los países miembros de la Comunidad Andina. Según lo establecido en el artículo 17 de acuerdo sobre la colaboración de la OMC, considerando de manera conjunta con las establecidas en el párrafo 6 del anexo 3, las administraciones aduaneras en los países miembros de la Comunidad Andina tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del acuerdo. Son facultades de las aduanas, son prerrogativas, son privilegios que de acuerdo a ley se otorgan a estas aduanas que forman parte de países miembros de la Comunidad Andina.
lo que se denomina el control aduanero. Pero ¿cómo es posible que el control del valor de aduana se materialice, ¿no? Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que las administraciones aduaneras deben asumir la responsabilidad general de la valoración, lo que comprende además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios o investigaciones, ¿no?, efectuados después de la importación con el objeto de que se garantice la correcta valoración de las mercancías importadas, ¿no? Por eso es que es importante que haya un control de la valoración, un control de valor en la aduana, un control que detalle, un control que tenga que complementar, que tenga que valorar y que tenga que tenerse en consideración en estos aspectos. Por eso que dice, teniendo en cuenta lo señalado, las administraciones aduaneras asumirán la responsabilidad general de la valoración. Responsabilidad general, ojo, ¿no? Responsabilidad general que tenga que ver con estos menesteres. Control del valor de aduana. Ahora, ¿cuál es la obligación en cierta medida sobre estas aduanas, ¿no? Obligación de suministrar información. Nótese, ¿no? Cualquier persona directa o indirectamente relacionada con las operaciones de importación de las mercancías de que se trate o las operaciones posteriores relativas a las mismas mercancías, así como cualquier persona que haya actuado ante la aduana en relación con las declaraciones en aduana de las mercancías y la declaración del valor, a quien la autoridad aduanera le haya solicitado información o pruebas a efectos de la evaluación aduanera, tendrá la obligación de suministrarla oportunamente en la forma y en los términos que se establezca en la legislación nacional. O sea, es una obligación legal suministrar información auténtica, veraz, existente, vigente, exacta y además íntegra, para que haya una mejor performance y visualización y situación que tenga que ver con el tema de la valoración de la aduana. Nótese hasta acá la connotación que tiene el efecto, te lo digo con cierta autoridad, el efecto del incumplimiento de estas normatividades, que además traen consigo que haya, pues, obviamente, una suerte, pues, de solemnidad que debe tener este procedimiento. En algunos casos, algunos especialistas consideran que esto debería ser relevado por muchas formalidades y que debería ser mucho más simplificado, pero sin embargo, eh, existe la posibilidad de que haya dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Por eso que es importante que hayan personas que están observando, fiscalizando, supervisando el tema de la valorización. ¿Qué sucede cuando hay dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado? Para ello, pues, la decisión refiere, dice, cuando le haya sido presentada una declaración y la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados, quiere decir que no haya autenticidad, no haya exactitud, ¿no?, y que la documentación no responda a criterios de veracidad, entonces debe seguir otro tipo de procedimiento. Un documento presentado como prueba en la declaración, la administración de aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarias que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por las mercancías importadas. Todo esto evidentemente ajustado y de conformidad con el acuerdo sobre valoración de la OMS. Pero además, esto no se agota en la vía administrativa aduanera como estamos viendo, sino que deben obligatoriamente seguir un lineamiento que permita, lo digo con énfasis, darle mayores luces a la autoridad que
que está obligada a ubicarse en el contexto de la realización de un procedimiento con esta magnitud. Además, hay que tener en cuenta que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del valor de transacción, nótese, por falta de respuesta al importador o estos requerimientos, o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o objetividad del valor en la forma antes presentada. O sea, existen dudas. Existen ciertas situaciones que la autoridad prefiere que se vayan materializando y que se vayan observando, ¿no? En el contexto de poder entender cuáles son las circunstancias que mejor se vean en consonancia con lo que estamos refiriendo, ¿no? Porque además insistimos y persistimos de existir alguna anomalía o una irregularidad respecto a estos factores, puede dar paso a que haya una denuncia penal en el contexto de la tipicidad que establece el Código Penal y que los penalistas pueden explicar con mayor amplitud. Pero obviamente, estos temas pueden dar pie a que la valorización de la mercancía pueda ser lo que se tenga que evitar que sea tergiversada o distorsionada en su valor. Ahora, dentro de todo lo que estamos refiriendo y hablando y mencionando, existen, por ejemplo, cargas de la prueba. Carga de la prueba implica que quien tenga la posibilidad o las circunstancias que hayan ciertas dudas sobre alguna situación, sobre la valorización, debe corresponder a quien lo asevera, ¿no? Dice, en la determinación del valor, así como las comprobaciones e investigaciones que emprenda la administración aduanera de los países miembros de la comunidad andina, en relación con la valorización, la carga de la prueba le corresponde en principio al importador o comprador de la mercancía, lógicamente. La carga de la prueba está en relación y debe pesar sobre las implicancias del importador o comprador de la mercancía. Cuando el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba corresponderá tanto al importador como al comprador de la mercancía importada. Y cuando el importador o comprador sea de una persona jurídica o su representante legal y el autorizado por hacerlo en su nombre. Entonces, nótese que se traslada la carga de la prueba para el importador o el comprador, que muchas veces no son la misma persona. Y esto, obviamente, debe seguir en un contexto mucho más formal, porque, insisto, esto trasciende a esferas incluso de orden penal, y por eso es que debe verse desde esa perspectiva. En algunas otras legislaciones la carga de la prueba está, digamos, a cargo de la administración, pero nos parece correcto que quien esté involucrado de manera protagónica tenga la carga de la prueba, que pese sobre él la carga de la prueba. Ahora, evidentemente hay infracciones y sanciones, ¿no?, en el contexto de lo que estamos nosotros refiriendo, ¿no? Las infracciones aduaneras en materia de valorización o de valoración aduanera y sus sanciones aplicadas se tipifican y se aplican de conformidad con lo dispuesto en la legislación aduanera. Insisto y persisto, si esto trasciende a la esfera del derecho penal, también debe obligatoriamente analizarse, ¿no?, o verse desde esa perspectiva. Estructuras administrativas. Las aduanas de los países de comunidad andina dispondrán de las estructuras administrativas apropiadas al Servicio Nacional de Valoración, dotándolas de facultades y competencias que les permite cumplir con su función investigativa.
Nótese que las aduanas de los países miembros de la Comunidad Andina tienen, evidentemente, la mayor parte de las circunstancias en general. Ahora, también mucho se ha hablado sobre el tema de la valorización o de la valoración en qué tipo de moneda debe darse. Normalmente, y como regla general, el valor en aduana de las mercancías importadas debe ser determinado en la moneda que el país miembro establezca, cuando se requiera. Las conversiones monetarias se harán tomando el tipo de cambio para la venta vigente y a la fecha de la aceptación de la declaración en aduana de las mercancías importadas, debidamente publicado por las autoridades competentes. Entonces, nótese lo trascendente que es estos temas que deben ser manejados de esa forma. Nos parece correcto que dentro de las normatividades andinas exista una rigurosidad en cuanto a la normatividad. Nótese acá, por ejemplo, hablamos sobre la moneda que debe tenerse en consideración, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando el intercambio de información entre los países miembros y entre estos y la Secretaría General de la Comunidad Andina se requiere en dólares en los Estados Unidos, las conversiones se requerirán como dispuesto de este artículo. Se dolarizan. Entonces tiene que ver todos estos aspectos. Entonces, la importancia que se tiene, ¿no? Porque además debe haber una lucha contra el fraude. Existen instrumentos de aplicación, como por ejemplo el tema de los acuerdos sobre la valoración de la OMC. También se deben tener en cuenta las decisiones del Comité de Valoración de Aduana de la Organización Mundial del Comercio, así como las opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, entre otras cosas. Existen pues mecanismos de adulteración, de fraude aduanero, que no puede ser permitido, ¿no? El dumping y subsidios, por ejemplo. Lo dispuesto en las normas previstas en el acuerdo sobre valoración de OMC, así como lo dispuesto en las presentes decisiones y su reglamento, no serán aplicables para combatir el dumping o corregir los subsidios, ¿no? Bueno, el dumping es comercialización ilegal, ¿no? Donde se utiliza un poco la baja de precios para poder competir en el mercado, pero muchas veces esto es contraproducente o ilegal. La prevención o corrección de las distorsiones que se deriven de la existencia se resolverá conforme a lo dispuesto en la normativa andina comunitaria de los acuerdos de la OMC. Entonces, nótese lo importante que es establecer estos menesteres, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver con empresas que hacen inspección previa a la expedición, ¿no? Nótese las complementaciones que hay en estos aspectos, ¿no? Las empresas de inspección previa a la expedición se sujetarán a lo definido en el acuerdo sobre inspección previa a la expedición de la Organización Mundial del Comercio. En consecuencia, cuando los países miembros de la Comunidad Andina utilicen los servicios de tales empresas para las mercancías que son objeto de valoración, debe entenderse que su actividad se limita a verificar el precio en origen de las mercancías importadas y no a determinar el valor en aduana de las mismas. Son dos cosas totalmente diferentes. Circunstancias totalmente adversas. Por eso es que las empresas de inspección previa a la expedición deben tener, ¿no?, un grado de facultades para poder emitir una opinión de acuerdo a la certificación que se está buscando. Son circunstancias que deben verse desde esa perspectiva. Obviamente tiene que haber un banco de datos
para poder avalar, para poder indicar, para poder detallar que los países miembros de la comunidad andina deben constituir bancos de datos a los efectos de valoración aduanera que faciliten la correcta aplicación de las disposiciones de los acuerdos. Bueno, el banco de datos no es otra cosa que un registro de información de las actividades que están inmersas dentro del sistema aduanero y además de los países miembros que están suscritos a estos acuerdos. La utilización de los bancos de datos no debe llevar al rechazo automático del valor de transacción de las mercancías importadas. Esto no quiere decir que va a colisionar o que va a tener en consideración o en contra de esos factores. Debe permitir la verificación de los valores declarados y la constitución de indicadores de riesgo para generar y fundamentar las dudas a que se refiere el artículo 17 de esta edición, para el control y la elaboración de programas sobre estudios e investigación del valor. Nótese la importancia de los bancos de datos para poder enfrentar y afrontar estos aspectos. Asimismo, la información de los bancos de datos podrá ser tomada para la aplicación de los métodos sobre valoración que se trata en los artículos 2, 3 y 7 del acuerdo, los que estamos hablando de los métodos pues, de transacciones de valor de transacción de mercancías importadas, idénticas, similares, valor deductivo, construido, y también el valor como último recurso. Es importante que estas autoridades aduaneras empleen o sigan una suerte de asistencia y mutua cooperación. Las autoridades aduaneras de los países miembros se presentarán asistencia mutua y cooperación de acuerdo con lo que el efecto disponga la normativa comunitaria. La asistencia y cooperación así prevista deben conducir al más amplio intercambio de información. Debe haber una colaboración, debe haber una cooperación, porque esto podría traer consigo también que hayan actividades ilícitas que estén siendo en alguna medida sombreadas o tratando de que se pase desapercibida. Y de eso no se trata los aspectos. Entonces, la asistencia y cooperación así prevista debe conducir al más amplio intercambio de información, incluida la contenida en los bancos de datos constituidos según un artículo, en forma periódica, actualizada, así como un intercambio de toda clase de datos o documentos requeridos para llevar a cabo los estudios e investigaciones de valor. Es importante que haya una asistencia mutua y cooperación para que se pueda entender que todos estos aspectos relacionados a lo determinado por una declaración ministerial, una decisión ministerial, por conferencias ministeriales de la OMC y cualquier otro acuerdo que esté vinculado con estos temas, debe evidentemente cumplirlo como corresponde. Así que bajo esos criterios, esos aspectos, nosotros debemos entender esos menesteres. Gestión de riesgo y lucha contra el fraude. Esto evidentemente forma parte pues, de lo que venimos hablando desde el inicio de esta charla, es que lo que se quiere es evitar de que haya una suerte pues, de actividad ilícita e irregular y que a su vez esto no se vea dentro del contexto pues, de lo que normalmente debería corresponder. Las administraciones aduaneras se encuentran entre sí en los casos detectados sobre proveedores, importadores o cualquier persona directa o indirectamente relacionada con operaciones de comercio internacional o con operaciones posteriores relativas a las mercancías que hayan sido objeto de prácticas fraudulentas comprobadas. Nótese que esto puede ser todo un contubernio, puede ser toda una componenda,
puede ser toda una suerte de confabulación para poder estar dentro del contexto ilícito del fraude. Y las administraciones aduaneras deben comunicarse entre sí cuando hayan casos detectados sobre proveedores, importadores o cualquier persona directa o indirectamente relacionada con operaciones de comercio internacional o con operaciones posteriores relativas a las mercancías que hayan sido objeto de prácticas fraudulentas comprobadas. A tal efecto será de aplicativo lo dispuesto en las disposiciones que se adopten en la decisión sobre la lucha contra el fraude y el control aduanero. Evidentemente esto guarda relación en un contexto pues, de lo que se quiere evitar relacionado con matices de orden delictivo. De orden delictivo. Por eso es que nosotros no podemos, en alguna medida, tenemos que estudiar sobre algunas circunstancias, ¿no? Ahora, hay normas de valoración aduana, en aduana, respecto a las mercancías importadas. Será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o pagar en la mercancía cuando estás vendiendo en su exportación. Esto tiene que ver de que, por ejemplo, que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de las que impongan o exigen la ley y las autoridades del país de importación. Nótese que estas normas de valoración en aduana están vinculadas con situaciones eh, prohibitivas o con restricciones. Por ejemplo, que limiten el territorio geográfico donde se pueda revenderse la mercancía o no afecte sustancialmente el valor de la mercancía. Así que, viéndolo de esa perspectiva, hay que tener en cuenta cómo es que se deben manejar estos menesteres de valoración aduanera, ¿no? Además, dice que la venta o el precio no depende de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no puedan determinarse en relación a las mercancías a valorar. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor por parte de algún producto de la reventa o cualquier cesión, porque evidentemente podría dar pie a pensar que ha habido un contubernio o que ha habido una suerte de complicidad al momento de ubicar en el contexto de las circunstancias el tema del valor. Además que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor. Es muy importante, porque en caso de existir el valor de la transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2. Podría darse alguna señal de que hay situaciones que no están relacionadas con esos factores de la valorización. En líneas generales, el tema de la valorización, de la valoración, tiene pues todo un parámetro, un factor que se debe respetar. Si el valor de la aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor de la aduana será el valor de la transacción de la mercancía idéntica, vendidas por la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento de las mercancías, objeto de valoración de un momento aproximado. Es importante que volvamos a hacer hincapié de que cualquier situación anómala, irregular, o que esta no pueda cumplir con lo establecido de acuerdo a la normatividad, evidentemente se vea desde una óptica mucho más eh, requerida. Es importante saber que estos temas relacionados con esos factores deberán indicarse en cierta medida como factores vinculados.
Cuando los costos, además, y gastos anunciados estén incluidos en el valor de transacción, estas se deben efectuar un ajuste en dicho valor para tener en cuenta las diferencias apreciables en estos costos. Evidentemente estamos hablando de mercancías idénticas o de mercancías importadas, ¿no? Que es lo que en una cuenta debe tenerse en consideración. El valor de la aduana, si en el valor de la aduana de las mercancías importadas no pueden determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 y 2, el valor de la aduana es el valor de la transacción de las mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país de importación. Es una fórmula, es una especie de circunstancia que nosotros debemos tener en consideración, porque como dije al inicio del desarrollo de esta clase de diplomado, deben obligatoriamente estar ubicadas en un contexto de un tecnicismo o de un aspecto estrictamente técnico. Entonces, de ser el caso, tienen que, obviamente, estar bajo un contexto determinado. De no cumplirse estas normas, de haber una tergiversación en relación a estos aspectos que estamos en estos momentos indicando, eh, obviamente esto va a ser materia de una denuncia que podría comprometer definitivamente a las implicancias que estamos viendo nosotros de índole penal respectivo. Entonces, si nosotros queremos verlo desde otra óptica, debemos ser conscientes que las exigencias establecidas en la normatividad administrativa eh, administrativa que está vinculada con el tema de la normatividad andina, entonces debemos seguir esa secuencia. La decisión de estas comunidades andinas es importante que se tenga en consideración para los efectos de poder entender cuáles son sus alcances. Muy bien, es todo cuanto puedo informar y conmigo será hasta una nueva sesión.